Hay dos palabras que siempre me dicen, creo que sí sos así, sos necio, sos terco, vas por lo que querés, dice. Y creo que la vida me ha enseñado esa parte. Creo que Pedro Pablo ha sido una persona que pues, no se vence muy fácilmente. Yo siempre he dicho eso, tengo suficiente competencia conmigo mismo. No necesito competir con nadie más. Y siempre va a haber alguien que supere lo que uno tiene. Eso en el mundo es como parte de. Y si uno lo entiende, sabe que mi competencia es conmigo mismo. Siempre lo he dicho también con mucho respeto. Yo soy la primera generación de empresarios en mi familia. No vengo de una familia de empresarios. Mis papás no eran empresarios. Me hubiera encantado poderme voltear y decirle a mi papá, mira, ¿qué pensás de eso? Marketing no es creatividad, marketing no es comunicación, no. Marketing es entender mi producto y a qué mercado objetivo lo voy a ofrecer y cuáles son los resultados que va a obtener este mercado objetivo y cómo yo lo voy a fidelizar. Ahí van estadísticas por edad, por zona demográfica, por sexo, por impacto, por precio. Cuando tengo esa data de marketing sobre mi mesa, ahora llegó el momento de hacer de esa data un plan de comunicación y ya entra la creatividad. El problema es que nos vamos a hacer creatividad sin tener esa data. Toda la gente cree que si tengo dinero, soy exitoso. Lógicamente el dinero nos da facilidad de conseguir muchas cosas, pero para mí creo que el éxito es cuando uno disfruta lo que hace en su día a día. Si no disfruto mi día, creo que no fui exitoso. Lo que sí tengo que decir también es que renuncio y se vinieron 3 años de mi vida que yo podría decir que son 3 años inolvidables. No ganaba ni el 10% de lo que ganaba. Me acabé mi indemnización, me acabé mis ahorros, me acabé todo el recurso que tenía en esos 3 años. Yo le llamo a eso pagar derecho de piso, porque ahí ya tuve el know-how de entender qué pasaba. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy tengo un invitado súper especial, un amigo de la familia, un amigo personal que yo aprecio y admiro, y estoy seguro que va a ser de mucho éxito y de mucha bendición para toda nuestra audiencia de Ser Más. Y Pedro Pablo nos contará su experiencia empresarial y sobre todo también algunos tips que nos puedan ayudar a nivel emprendimiento. Así que bienvenido Pedro Pablo, un gusto tenerlo, gracias por la aceptación y de verdad un placer tenerlo en el podcast. No, Jorge Mario, muchas gracias. Gracias a usted por la invitación. La verdad es que pues es un gusto estar aquí. Creo que yo siempre he dicho que hay momentos que hay que aprender a disfrutarse y estar aquí. Creo que va a ser un momento que nos vamos a disfrutar para poder conversar. Como usted dice, creo que somos amigos de hace muchos años. Sabe el aprecio que le tengo a su familia. A su papá, no digamos, ha sido un mentor para mí y siempre lo he dicho así. Pero creo que qué interesante poder hablar de esto. Hoy estamos en un año especial para nosotros. Estamos cumpliendo 20 años con CNP Network. Y sé que se dice muy fácil, pero han sido 20 años en donde hemos avanzado y ustedes han creído en nosotros, que han sido de las empresas que nos han impulsado para eso. Pero gracias por la invitación y disfrutemos de este momento en el podcast. Claro, sí, un gusto. Pedro Pablo, cuéntenos un poquito cómo se describe Pedro Pablo con sus propias palabras. ¿Quién es Pedro Pablo? Esa pregunta es un tanto complicada porque pues a veces creo yo que a uno le cuesta poder decir exactamente quién es uno, pero pienso que tal vez uno también tiene que aprender a describirse para entenderse, en un audio que me grabaron en la productora para cuando doy mis charlas, hay 2 palabras que siempre me dicen, creo que sí sos así, sos necio, sos terco, vas por lo que querés, dice. Y creo que la vida me ha enseñado esa parte. Creo que Pedro Pablo ha sido una persona que pues no se vence muy fácilmente. Como todos hemos vivido, también he tenido mis momentos depresivos que creo que son parte de la vida de todos cuando las cosas no salen bien, pero creo que siempre he tratado de usar esa filosofía de golpear el mismo lugar, porque va a funcionar, tiene que pasar algo para hacerlo y sumarle a mi vida personas que de verdad hagan la diferencia.
Siempre que hablo con jóvenes les digo que yo soy muy enfático en decirles que si ellos me dicen con quiénes se juntan, yo les puedo decir en quiénes se van a convertir. Creo que la gente que nos rodea le suma mucho a nuestra vida. Ya a cierta edad como ahorita, pues bueno, ya es parte de disfrutar eso, pero cuando uno comienza, cuando uno inicia, y creo que ahí aplica mucho el ser una persona de tratar de buscar los objetivos, de sumarle a lo que la gente es, de no tratar como de competir. Yo siempre he dicho eso, tengo suficiente competencia conmigo mismo. No necesito competir con nadie más. Y siempre va a haber alguien que supere lo que uno tiene. Eso en el mundo es como parte de, y si uno lo entiende, sabe que mi competencia es conmigo mismo para hacerlo. Entonces, pues, ¿qué sería? Un necio, un soñador, alguien que va tras lo que ve y trata de conseguirlo, y no siempre lo he conseguido. He tenido también momentos en los que las cosas pues no me han salido así, va. Pero Pablo, ¿y si le preguntáramos a sus hijos, y ahora que sus hijos están también dentro de la empresa, qué nos dirían quién es Pedro Pablo? Me lo han dicho, me lo han dicho un par de veces. Ellos dicen que les gusta esa forma en la que miro las cosas. Yo he tratado de que ellos pues vean como yo veo las cosas, a tratar de alcanzarlas. Hace días hicieron un comentario que no lo he dicho nunca y lo voy a dar aquí en el podcast, que me sorprendió porque me lo dijo un familiar y se oye tan complejo porque pareciera que es hasta ofensivo, ¿ah? Uh-huh. Pero me abrazó y me dijo, mira, vi un grupo de los amigos donde estaba. Y qué bueno que al inicio de la vida no hayas tenido todo, me dijo. Porque creo que eso te dio hambre de querer alcanzar todo lo que quieres. Y me quedó eso dando vueltas en la casa. ¿Qué hubiera pasado si mis papás me hubieran resuelto la vida? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido acceso a todo lo que tenía? Yo siempre lo he dicho también con mucho respeto. Yo soy la primera generación de empresarios en mi familia. No vengo de una familia de empresarios. Mis papás no eran empresarios. Me hubiera encantado poderme voltear y decirle a mi papá, mira, ¿qué pensás de esto? ¿Cómo fue su infancia, Pedro Pablo? Una infancia muy, muy feliz, muy alegre, con las carencias normales de una familia de estatus medio para abajo. Mis hijos se ríen cuando les cuento que pareciera un chiste, pero pues teníamos 2 pares de zapatos, pues uno para salir y uno para todo el día. Y cuando se arruinaban los de todos los días, había que empezar a usar los de salir y entonces nos quedábamos sin zapatos para salir. Pero creo que esa parte es ese momento de visualizar y enseñar o ver lo que uno quiere alcanzar. Nunca fui un estudiante maravilloso. Nunca, no me acerqué a la bandera. Nunca eso. Pero siempre estaba consciente de aprender y me gustaba aprender. Y creo que por molestar en la clase me quitaban muchos puntos entonces. Pero siempre trataba de aprender un poco más de lo que hacía. Creo que usted conoce que me casé muy joven y eso fue como un parteaguas porque tuve que madurar casi que a los 17, 18 años. Me tocaba trabajar no por hacerlo, sino porque tenía que llevar leche y pañales a la casa. Entonces, esa parte me hizo madurar y me hizo acelerarme. Hoy de nuevo se oye muy bonito, hoy de nuevo se oye como una historia que sucedió. Pero creo que esa parte de vida también yo tengo que reconocerla, que trae un propósito. Y siempre he dicho que Dios tiene un propósito. Esto no es hablar de religión, es hablar de la convicción de uno. Y yo, más que religión, creo que uno tiene que tener una relación con Dios, una relación honesta, a pesar de sus errores, porque pues no somos perfectos. Entonces, pues viví una infancia bonita, con las carencias que son con esos temas, pero creo que eso me dio esa intención de hacerlo y que Dios puso personas en mi camino que marcaron mi vida y me abrieron puertas para seguir avanzando. Okay. Pero Pablo, ¿y si le preguntáramos a su esposa cómo describiría a Pedro Pablo? Creo que ella lo habla como en muchas facetas, ¿va? El Pedro Pablo de antes, el Pedro Pablo en medio, el Pedro Pablo de ahora. Ella siempre dice que he ido como
como cambiando, ¿qué podría ser? Transformando al Pedro Pablo en otra persona, ¿va? Y a veces tal vez yo también entiendo esa parte. Cumplir 50 no es fácil. Creo yo que es una etapa en la vida en la que uno se sienta y dice, bueno, ¿qué hice y qué me falta hacer? Muy, muy distinto a cuando uno planifica mucho y a los 30 me quiero comer el mundo y quiero hacerlo. Hoy cambiaron algunas prioridades. Hablábamos fuera de cámaras el tema del ejercicio. Para mí hoy es prioridad. Y sé que tal vez algún cliente que me oiga va a decir, híjole, ya entendí por qué, pero yo he cancelado reuniones porque quiero ir al gimnasio. Porque si no lo hago para mí, mi concepto hoy es sumarle minutos a la vida. Y ver a otras personas como ejemplo y decir, yo quiero ser como ellos, pues, ¿por qué no puedo? Y hablo del tema de salud, hablo del tema de cuidarse, lo que hablábamos de hacer músculo que no me gustaba. Ahora me disfruto eso y lo veo y digo yo, bueno, ya entendí, aprendí a disfrutarme esa parte de poderlo hacer. Pero Pablo, qué interesante, porque me viene a la memoria, aquí estuvo con nosotros el doctor José Carmen Morales y él hablaba de principios de personas exitosas. Y usted está mencionando una, que para usted dentro de su agenda, la prioridad es el ejercicio, y él la mencionaba. Y me gustaría escuchar de usted, para usted, cuáles serían las otras tres que debe de tener una persona exitosa. 3 o 5, las que usted quiera. Yo siempre he creído Que aplica en su vida. que el éxito no se refiere a dinero. Toda la gente cree que si tengo dinero, soy exitoso. Lógicamente el dinero nos da facilidad de conseguir muchas cosas. Pero para mí creo que el éxito es cuando uno disfruta lo que hace en su día a día. Si no disfruto mi día, creo que no fui exitoso. Ser empresario no es ser exitoso. Irse, hoy ¿qué es? 26, 27. 26. Hoy estamos pensando ya en planilla. Estamos pensando si hay que cubrir los pagos, y esa presión hay que aprenderla a llevar. Y hay personas que no disfrutan eso. Hay personas que les gusta recibir un cheque a fin de mes y son felices y son muy buenos gerentes y hacen un buen trabajo. Y para mí ellos son exitosos. Todos los empresarios necesitamos buenos gerentes para hacerlo. La vida no es como ser exitoso solo porque hago empresa. Yo nunca pondría ser empresario como un sinónimo de éxito. Creo que hay gente y todos los que hemos tenido altas y bajas, como pasa en las empresas, momentos en los que la empresa puede desaparecer, tenemos que entender esa parte. Creo que la parte de ser exitoso en la vida también la partiría en 3 áreas: en lo personal, en lo empresarial y en lo familiar, que son como que 3. Creo que en lo familiar, cuando uno ve lo que ha logrado y lo que está formando en sus hijos, creo que es una parte que lo hace sentir a uno muy bien. Logré un éxito, logré tener 3 hombres que van a ser buenos esposos, que van a ser buenos trabajadores, buenos empresarios. Logré esa parte. En la parte empresarial, para mí el éxito de inicio fue aprender a delegar, algo que a veces al empresario local le cuesta. El empresario local quiere ser todólogo. Yo veo la contabilidad, yo veo la administración, yo veo las ventas, y entonces su crecimiento se vuelve muy chiquito y robusto. Sí, pero no crezco más. Sí, pero no aprendo a delegar. Tengo que aprenderle a decir a las personas, y si cometen errores, a corregirlos con ellos y que no vuelvan a pasar. Pero al delegar crecemos, porque entonces ya tenemos más gente que le suma a lo que estamos haciendo. Y en lo personal, yo diría que hay 3 cosas en mi vida que trato de hacer y mantener para hacerlo. Me encanta tener mentores, gente con la que me siento y le cuento mis sueños, y ellos me dan su punto de vista. Y ya es cosa mía si ese punto de vista lo aplico o no lo aplico. Y por darle un ejemplo, esto no lo digo por quedar bien con usted lo sabe, para mí su papá es un mentor. Cada vez que hablo con don Fernando o cada vez que venimos aquí, comemos algo y la pasamos tan bien, yo lo escucho a él y aprendo de él. Y no solo en lo empresarial, para mí él es como el ejemplo a seguir de cómo se ve físicamente. Es un roble, él es un tipo
que uno añora decir, puchica, yo quiero estar como él, pues disfruta la vida, sigue haciendo muchas cosas. Entonces, tener este tipo de personas me suman a la vida. Y ojo, no solo tiene que ser gente mayor que yo. Tengo algunos mentores que me han enseñado y tienen menos años que yo. Creo que es la parte que uno tiene que entender en lo que yo no soy bueno. Porque hay personas que me llaman y dicen, mira, ayúdame en esta parte. Ah, bueno, eso sí lo manejo, eso lo conozco. Ah, ¿quieres que te ayude? Y me encanta porque la otra parte es dar esa mentoría y me disfruto eso. Hay un par de chicas espectaculares que tengo años de platicar con ellas, de darles algún apoyo y ellas tienen una empresa de confección de ropa y están en Samayac, en Mazatenango. Y las chicas subieron un TikTok para Navidad repartiendo todos sus pedidos y las dos terminando su universidad. O sea, no se quedaron en un tema solo de empresa, sino que se siguieron impulsando. Y entonces es como satisfactorio decir, bueno, apoyo un poquito más esa parte. Luego creo que ya hablamos del ejercicio y algo que usted escucha que toda la gente dice es que tenés que leer, pero dése cuenta a alguien que no, que le hable de cómo conseguir éxito, siempre le va a decir que hay que leer. El problema es que hay gente que lo quiere hacer sin leer. Y yo he ido aprendiendo, hay dos cosas. He ido aprendiendo que en el día a día uno puede ir aprendiendo nuevas cosas y especialmente en la rama donde yo me muevo. El marketing cambia hoy, mañana tenemos una nueva tendencia, pasado ya cambió algo, entonces trato de mantenerme, aunque ya no dirijo campañas porque hoy hay un grupo de directores creativos, de directores de marketing, sí me gusta estar entendiendo qué es lo que está pasando para poderlo desarrollar. Y luego la paz interior que uno pueda tener. Creo que esa parte también es importante. Uno puede buscar su paz, pues meditando, es teniendo esos momentos. Yo digo siempre que a veces necesito perderme para encontrarme de nuevo. Y a veces eso nos cuesta entenderlo. Queremos éxito, pero no queremos pagar esos precios de prepararnos, de leer, de estar activos en lo que hacemos. Gracias, Pedro Pablo. Y algo que me llama la atención de lo que usted nos cuenta es que desde pequeño o desde su infancia decía que le gustaba aprender. Y hoy cuando hablaba de la mentoría, y me imagino que en esa capacitación constante, lectura, siempre está atento a aprender. Y creo que eso ha sido también parte del éxito de tener esa humildad de decir que yo no lo sé todo. Y estoy al pendiente de qué me va a aportar esta persona, de qué me va a aportar esta plática, esta lectura, y eso es lo que lo ha hecho llegar a donde hoy está. Pero Pablo, cuéntenos un poquito cómo fueron sus inicios. Como se imagina usted, cuando recién me casé, pues no estaba ni graduado y diversificado. Tuve que estudiar y trabajar al mismo tiempo. Comienzo a trabajar de bodeguero en una empresa y fue como chocar con la realidad. Pues más que bodeguero, casi que era, había que descargar los camiones y era casi que descargarlo. Y hay una anécdota en esa parte que yo he guardado en mi corazón porque éramos 3 los encargados de la bodega, ¿va? Y cuando yo llego a la bodega que manejaba enlatados y frutas, ¿sí?, veo yo parqueado un montacarga, tapado con lonas, y les pregunto, ¿y qué pasa? Es que nadie lo maneja. No puede ser que nadie lo maneje, dije yo. Entonces le pregunto al encargado de toda la agroindustria si yo puedo practicar. Y él usó unas palabras que no se me van a olvidar. Me dijo, sí, pero lo que lastimé te lo descuento. Lo que golpeé te lo descuento. Así que nadie lo ha usado porque el último que lo usó botó un pallet de botellas de vidrio y pasó pagando 3 meses las botellas de vidrio. Por eso nadie lo quiere usar. Y pasó. Empecé a usarlo, empecé a practicar con pallet, con cajas, hasta que en término de 3 meses ya yo lo usaba y descargaba todo. Y entonces
entendí que a veces la vida lo que nos lleva es a mejorar lo que podemos hacer, a entenderlo para poderlo hacer. ¿Va? Luego me muevo a otro lugar y en el otro lugar pasa algo muy peculiar. La empresa la fusionan y me despiden de bodeguero. Y me despiden porque el otro bodeguero de la otra tienda tenía 10 años. Entonces había una lógica, el otro tenía más experiencia. Y me dejan un tiempo ahí, pero curiosamente en la sala de ventas se pelean 2 vendedores. Y estando ahí esos 2 vendedores los despiden y yo le hablo al gerente si me da la oportunidad y sus palabras fueron también así muy especiales porque me dicen, mira, tenés 19 años, yo no sé si vas a poder vender. Lo que sí te digo es que si en 2 meses no has vendido, quiero que vos mismo renuncies para que no nos sintamos mal. Esta gente usaba su camisa de cuello con corbatita y pantalón de tela. Y me dijo, tenés que comprar ropa porque no te puedo dar uniforme, eso lo vamos en enero. Y no tenía recursos. No me molesta compartir esto, pero el vecino me da fiadas las camisas para que se las vaya pagando. Conseguí unas telas para los pantalones, pero definitivamente yo no había usado zapatos de vestir, solo cuando desfilaba. Y me compré unos zapatos que me apretaban mucho, que me lastimaron el pie. De hecho, me quedó una cicatriz en el pie. Yo entraba al baño y miraba que me lastimaba o me salía. Y no tenía otra posibilidad. Pero entrando a esa sala, me di cuenta de que había un nicho que podía explotar y es las cajas registradoras, aprenderlas a programar. Venían unos procesadores de palabras que eran como las computadoras de ese tiempo, los aprendí a manejar y empecé a vender y empecé a descubrir algo en mí que Dios había puesto, un talento que estaba ahí. Y desde ese tiempo he dicho que de lo más orgulloso que me siento en toda mi vida es de ser vendedor. Y estando ahí es cuando conozco a su papá y él me da la oportunidad de volverme visitador médico. Por eso tal vez hay una admiración, porque la pregunta es qué hubiera pasado si su papá no me da la oportunidad. Y pero Pablo, ¿qué cree usted, haciendo una introspectiva y que le sirva a nuestra audiencia? Porque yo creo que hoy podemos estar en algún lugar, pero esas oportunidades de servicio o de las cosas que ahorita usted nos va a compartir, que posiblemente vio mi papá en usted y fue parte del inicio, pero me imagino que a usted también le ha tocado descubrir a esos talentos. ¿Qué cree usted que marcó en usted cuando vio mi papá algo en usted y qué ve usted en los demás descubriendo ese talento? Sabe que lo tengo bien claro porque a veces lo digo, pero se oye como un cliché, como que si él lo dice porque. Pero en las empresas que estuve, siempre daba mi mayor esfuerzo, no importando si la retribución era así. Pero yo tenía una mentalidad y decía, si doy lo mejor, esto me va a repercutir y me voy a acostumbrar a eso. ¿Y qué fue lo que pasó? Que me esforzaba trabajando. Nunca fue un tema solo de la mía extra o lógicamente iba tras mis comisiones, trataba de ver eso. Pero el dar ese esfuerzo para donde trabajaba me coachó para que cuando trabajé para mí mismo no me molestaba. Me puedo ir a Guatemala a las 4 de la mañana, trabajar todo el día, regresar en la noche a dormir, estar aquí el miércoles, el jueves volverme a ir a Guatemala a ver clientes. A estas alturas ya no puedo hacer eso porque si la vez pasada lo traté de hacer ya me venía durmiendo por los encuentros, pero eso he descubierto yo en las personas. Hoy somos 90 en CNP y tengo 12 gerentes. Y esos 12 gerentes ha sido gente que en las áreas que tenemos, ¿va? Gente que da su esfuerzo, gente que trabaja, que ya no es un tema solo de sí voy a ganar plata, pero es mi estilo de vida. Entonces, creo que esa parte la aprendí a entender. Cuando capto talento, veo a gente que se esfuerza, trabaja y que le pone corazón a lo que hace. Y que seguramente si un día lo hacen para ellos van a tener eso. A veces me duele cuando perdemos personas que le suman a la empresa, pero también es parte del ciclo que lleguen a la empresa talento y que se vayan porque pues no podemos mantener a todo el talento que tenemos. ¿Va? Claro, y yo creo ahí, pero Pablo, que realmente
se siente cuando uno hace las cosas con corazón, que no va necesariamente por la comisión, por el salario, sino que realmente hay algo más allá que lo motiva a dar esa mía extra. Y eso lo percibe, eso se siente. Pero Pablo, entonces, llega a ser visitador médico y ¿qué pasa en esa trayectoria? Para mí son años que guardo en mi corazón y disfruto y he añorado muchas veces. Creo que algo que me encanta es manejar y no porque me hubiera gustado ser piloto de algún bus o algo, sino que me encanta tomar el carro, irme y como que todos esos años que viví viajando, me los disfruté, ¿va? Y tener esa relación con los doctores. Fui escalando de laboratorio y llego en un momento donde en mi vida me sentía muy bien, porque creo que lo tengo que decir así. Me sentía tan bien porque tenía oportunidades de crecimiento. Y de nuevo llega a mi vida y me cambia el chip algo, me cambia la mentalidad algo, porque en el cierre de la universidad yo preparo mi tesis y la tesis la preparé en base a una agencia de publicidad que estuviera dirigida, que estuviera radicada en los departamentos. No existía en ese momento. Hace días lo hablaba con un amigo que tiene una de las agencias más grandes de Guatemala. Me dice, ¿en qué momento pensaste esa idea? Porque la idea estuvo muy bien. Y, no, le digo, la verdad es que la idea la hice en papeles. Y luego también tengo que reconocer, una vez regresando de una convención de Argentina, vamos a un evento a Guatemala, un evento que se llama Ensancha, y voy a oír ahí las plenarias. Y en una de las plenarias hablan de dejar lo bueno por lo mejor. Pero me empoderan de tal forma que un 30 de mayo del 2005 presento mi carta de renuncia. Y el que es mi jefe en ese momento me hace me lo dice ahora porque no me lo dice, bueno, usted lo conoce, Raúl. Sí. Raúl me dice, mira vos, yo hasta pensé, dije, no habrá que mandarlo con el psicólogo, el psiquiatra está. Pero yo me peleaba cuando sacaban las campañas porque les decía, ¿por qué hacen lo mismo para los departamentos si somos diferentes? Lo que sí tengo que decir también es que renuncio y se vinieron 3 años de mi vida que yo podría decir que son 3 años inolvidables. No ganaba ni el 10% de lo que ganaba. Me acabé mi indemnización, me acabé mis ahorros, me acabé todo el recurso que tenía en esos 3 años. Yo le llamo a eso pagar derecho de piso, porque ahí ya tuve el know-how de entender qué pasaba. Pero logré superar esa escala para hacerlo, esa escala de emprendimiento. Disculpe, para mí esos 3 años son determinantes porque en algún momento pudo haber tirado la toalla y decir, bueno, lo intenté, ¿qué estoy sufriendo acá? Versus visita médica, estar en este laboratorio, convenciones, etcétera. Y también la presión de la familia, ¿verdad? Quiera que no, los niños van requiriendo, y si están en la adolescencia, etcétera, los compromisos también de padre. Pero ¿qué lo hizo seguir aguantando esa peña? Hay una parte de la historia que nunca le he contado y es que en el cierre de esos 3 años yo estaba tirando la toalla. Yo ya no sabía qué hacer, tocaba las puertas, no había cultura de una agencia de publicidad en los departamentos, no teníamos lo que buscábamos. Y entonces llega una llamada y me vuelven a llamar del laboratorio en donde trabajaba porque había una oportunidad si no quería aplicar. Y voy y aplico. Pensé que era como el salvavidas. Pero cuando me presentan la propuesta, hubo algo en la propuesta que no me pareció, porque la persona que habla conmigo me dice, mira, vas a estar una semana en Occidente, una semana en la capital, una semana en Nororiente. Dije, pues, pero si Occidente siempre ha tenido 3 semanas, déjame 2 a mí, así miro a mi familia y regreso y mi familia. Es que vos aquí no venís a decir eso.
vos venís aquí solo porque te recomendaron, no sé ni por qué te están llamando, porque aquí no recontratan. Y es cierto, esa farmacéutica no recontrata. Son casos muy especiales. Decidí tu familia o eso. Jorge Mario, cuando él se para y regresa, él me hizo entender que tenía que decidir por mi familia. Le doy las gracias. Y se puede imaginar usted una empresa donde trabajé muchos años, yo conocía a toda la gente. No lloré nada más porque quise ser muy valiente, pero en ese corredor yo le iba diciendo a Dios que ya no podía. Que ya no podía con mis fuerzas, ya no podía. Y yo había guardado también eso de la entrevista porque no quería que la gente se enterara. Y justo se abrió una puerta, sale un amigo, me dice que está pensando en una campaña, que había hablado conmigo y desarrollamos una campaña, que son unos trenes que se manejaron para los pediatras, que fue la primera oportunidad que me dio. Y esa campaña me abre las puertas y entonces entendí algo. Lo que yo me iba quejando en el camino, que era diciéndole a Dios que yo no podía, entendí que no era con mis fuerzas, que tenía que ponerlo delante de Dios. No es religión, es relación con Dios. Decirle yo, como ya no puedo ni qué hacer. Y Él abre las puertas y ahí empieza un parteaguas. Me dan el primer trabajo. Cuando les presento la propuesta del tren, me hicieron una pregunta, si lo podemos hacer para todo Centroamérica. Y yo dije que sí. Y esa aventura fue que mi hijo chiquito, justo el que se me está casando ahora, pintó como 9,000 llantas. Porque el carpintero dijo, yo te entrego todo, pero no lo puedo armar ni pintar. Eso te toca a vos porque yo no voy a poderlo hacer para todo Centroamérica. Y entonces empezó a fluir el trabajo. Un restaurante de comida rápida al fin me da una oportunidad de hacer un proyecto. El primer banco que no es de los grandes abre su... Y entonces comenzamos a entender ese famoso know-how de ir y hacerlo. Y entonces ese emprendimiento empezó a tomar más forma, porque ya no fuimos solo una agencia de publicidad. Yo me di cuenta que necesitábamos un área de impresión. Hoy tenemos una planta de impresión. Hoy tenemos un área B2C de impresión en un centro comercial. Hoy el tema de los camiones, vaya, las pantallas, todo eso se fue diversificando para hacer un 360 de lo que estábamos buscando y poder ir formando algo que yo siempre lo he visto como una empresa con sinergia. Podemos hacer esto y también sabemos hacer esto. Podemos hacer esto y también podemos movernos a esta parte. Y hoy pues tenemos clientes locales, clientes nacionales y clientes fuera de Guatemala que hemos ido abriendo. Hace 2 años tenemos ya de tener la oficina en Phoenix, una oficina ya, una LLC registrada para los clientes de allá y no tener que facturar aquí. Nuestro sueño es que esa oficina se catapulte a hacer más cosas para poderlo hacer. Y hay un par de propuestas para manejar unas oficinas fuera de Guatemala que las vamos trabajando paso a paso y diversificándonos en esto, ¿va? Entonces, creo yo que esos 3 años marcaron mi vida. Hay años que los han marcado, como cuando me casé pues tan joven. A los 21 años ya tenía 3 hijos. que hoy me siento muy contento de cosas como que haber logrado que mis hijos no repitieran esa historia. Tal vez hubiera sido bonito porque tuviera una marimbita como de 9 nietos. Todavía no tengo nietos de mis hijos, pero ellos no repitieron la historia de casarse jóvenes y hacer eso. No, se tomaron su tiempo, lo hicieron en el tiempo que era y entonces alcanzaron esa madurez que yo considero que para casarse no es que sea malo casarse jóvenes, pero entre más maduro esté uno, mejor es la relación que puede lograr uno en ese transcurso de la vida. Claro. Pero Pablo, en los 20 años que lleva y que ya nos contó los primeros 3 años, que fue pagar el derecho de piso, si los pudiéramos poner de 5 en 5, ¿cómo seguirían esas etapas? Y sobre todo porque yo creo que cuando uno tiene una empresa, sí, hay negocios importantes que le dan el empujón, pero también hay momentos que la empresa va evolucionando, va cambiando y también hay picos. Entonces, no siempre son todas de ganar y todas victorias y todas celebraciones, pero entonces en ese transcurrir de los otros 17 años, ¿qué etapas
marcaron su vida y que usted cree que también le sirvió para aprender y para mejorar como agencia y de todo lo que hoy tiene? Creo yo que yo marcaría 3 etapas, Mario. Creo que la primera etapa es en donde dejó de ser de que lo que emprendí se volviera una empresa. Porque todos hablamos de mi emprendimiento. ¿En qué momento logré que ese emprendimiento se volviera una empresa? Y lo que yo siempre he dicho, ¿en qué momento dejamos de ser emprendedores para volvernos empresarios? Es cuando la empresa logra avanzar y trabajar ya por ella misma, donde ya no me necesita a mí, yo me puedo enfocar en el desarrollo. Y eso surgió cuando logramos empezar a abrir unidades de negocios y se puede hacer. Como toda empresa, justo a los 10 años sufrimos nuestra propia pandemia. Nosotros no la habíamos sufrido. No llegamos al 2020 para sufrirla. Nuestra propia pandemia fue en el 2015. Empezamos a trabajar para ese banco que se sumó a nosotros. Y el banco nos empezó a absorber y producciones audiovisuales, BTLs, campañas. Y llegó un momento que nuestra facturación era 75% para esa marca. Viene una empresa extranjera y compra el banco. Y nos mandan una carta cancelándonos todo. En mi poca experiencia de empresario, era un junio, yo debí de haberles dicho que teníamos que terminar el contrato hasta diciembre. Pero como había una afinidad y tal vez lo están haciendo y van a regresar y les proponemos, eso nunca pasó. Y me quedé con un equipo de gente que tuve que pagarles planilla, luego prestar, luego ver qué hacíamos y se volvió una bola de nieve. Yo no quería despedir a mi talento y no lo hice. Me costó volver a tener esa estabilidad. Esa fue una etapa muy difícil, donde creí que íbamos a perder la empresa. Luego, una etapa que voy a reconocer que es como la de el crecimiento acelerado, es cuando me decido hacer Scale Up. Y cuando me decido hacer Scale Up, yo fui el último que entré, un día antes. Y no lo quería hacer porque decía más de lo mismo. Y quieren obligarme que ahí esté. ¿Por qué voy a estar yo ahí? Hoy son palabras que me cuesta repetir porque pues soy parte del equipo Scale Up. Soy uno de los Grow Angels que ayuda a las empresas. Y se los digo, tienen que aplicarse. Porque Scale Up me enseñó y me tocó donde más sufría. Y hay una parte que no se me olvida porque Vini, que es uno de los creadores de este concepto, él es director de marketing en la Universidad de Buxton, en Boston, llegó a mi oficina a darme una mentoría cara a cara y me dice, ¿sos el CEO o sos el gerente de ventas? Escoge, porque las dos cosas no pueden funcionar. Si sos el CEO, necesitamos contratar un gerente de ventas. Y si no, quédate como gerente de ventas y contratemos un CEO. Y era como sentir eso. Y me decidí, lo logré, contraté para mí en ese momento, estuve buscando y encontré a la persona perfecta dentro de nuestro equipo. Como usted recuerda, Michael se había ido a Guatemala, había tomado ese reto irse a vivir a Guatemala, pero se estaba graduando de la universidad y me invita a su graduación y yo lo miro en el podium. Y cuando lo miro ahí en el podium graduándose, dije, yo ahí tengo a mi gerente de ventas, conoce la empresa, sabe qué hago y cómo hago que se regrese a Guate, a Shela. Entonces usé mi mejor estrategia de ventas, ¿ves? ¿Cuál es esa? Me volteé y le dije a la esposa, me encantaría premiar a Michael, que se volviera mi gerente de ventas. ¿De verdad? Sí, pero tendría que regresarse a Shela. Nos regresamos, dijo. Dije, ya tengo aquí, ya dieron la orden, ya es lo menos que tengo que convencer. Y entonces Michael vuelve y ahora es gerente comercial de una de las áreas que tenemos. Luego, pues lo que todos conocemos como pandemia, que a nosotros nos golpeó mucho. Teníamos un equipo recién comprado de impresión, un contenedor con material. Pero también tengo que reconocer algo. Mi equipo de trabajo, mi administradora Olga, es espectacular cuando nos sentamos a afinar las cosas. Ella ve las cosas, ella ve los números rojos y negros y eso a mí me ayuda porque me
me trata de enfocar en lo que tenemos que hacer y ella, a la par de mi equipo, hicimos un plan de contingencia. Mi equipo de ventas se portó espectacular. Ese equipo que tengo ellos se sumaron a la causa. Algo que muy poca gente sabe es que mi equipo de ventas nunca dejó de venir a la oficina. Solo cuando estuvimos en home office que no podíamos salir, luego el primer día nos venimos y a todos los dejamos en home office, pero mi equipo de ventas. Ahí hay una anécdota donde yo vi unos números y vendimos 650 dispensadores de esos de PVC que se apachaban y ¿cómo? No sé ni dónde los colocaron, pero logramos salir y no despedimos a nadie. El equipo que traíamos base lo mantuvimos. Renegocié con los bancos, lo que ya había aprendido a hacer en mi pandemia. Y sí pasaron cosas como que ese año no pudimos pagar aguinaldo y bono 14, pero el siguiente año logramos ponernos al día y les pagamos doble bono 14. Y el siguiente año doble aguinaldo y logramos recuperar algo que para mí era como que la satisfacción de que ellos se hayan sumado a la empresa para hacerlo. Pero el equipo de trabajo que he tenido, como digo yo, Olga, es un apoyo importante para poderlo desarrollar. Y algo que tengo que reconocer, la llegada de mis hijos. Hoy mis hijos no son los patojos que me vienen a ayudar, no. Hoy son los gerentes que mantienen la empresa y que le suman mucho para hacerlo. Hoy cada uno de ellos tiene un puesto importante que le suma y le mete visión a lo que es. Ya son hombres, ya no son patojitos, ya están casados los tres. Y ellos le suman mucho a lo que se venía haciendo. Y creo que ese crecimiento es en base a eso. Ya poderlos incluir, son parte de la junta directiva, yo no los tengo. Y esto es algo que a mí me ha funcionado y que yo respeto cuando la gente me pregunta, pero no lo aplica. Yo no tengo a mis hijos como mano de obra barata, Jorge Mario. No los tengo, les pago esto porque esto va a ser un día de ustedes. No, ellos tienen el salario que merecen en el puesto que están y tienen que dar resultados en ese puesto. Ya luego, cuando pasen a junta, cuando ya estamos en junta directiva, pues ya tienen derecho a opinar y a decir cómo vamos a dirigir esto, pero trato de esa parte, pues, y también les exijo. Eso se lo aprendí a su papá. Hay que exigirles para que den resultados, porque así me dijo, mire, el éxito de Jorge Mario, el éxito de Luis Fernando es que yo estoy ahí pidiéndoles. ¿Es cierto eso, Jorge Mario? Ay, Dios. No es así, no. Sí, la verdad es que, pero también creo que, digamos, esa buena filosofía de apreciar el talento, claro, de que a veces como hijos o como papá se puede perder el enfoque empresarial por los mismos sentimientos, porque es mi papá o porque es mi hijo, se la voy a perdonar o le voy a exigir de más, pero creo que al final ese valor recíproco del trabajo es la mejor forma como usted lo está haciendo. Pero Pablo, en esos momentos difíciles que ya nos ha contado, su prepandemia, la pandemia, y para mí el ser empresario, insisto, va a tener victorias y va a tener momentos duros. Pero para esos momentos duros, para nuestra audiencia, ¿qué le ha resultado en esos momentos donde uno dice, bueno, ¿qué hago? Se me fue mi mejor cliente. El 75% dependíamos de él. Entramos a una pandemia que nadie estaba preparado, mucho menos pensar en publicidad, en inversión. ¿Qué ha sido la clave para salir adelante en esos momentos? Yo pondría tal vez 3 cosas sobre la mesa. La primera es el tema de entender que siempre uno tiene que poner a Dios en sus planes. A pesar de nuestros errores, pues que Dios vaya en sus planes. Y creo que se oye un cliché decirlo, pero hay que usarlo. Y no es religión, ponerlo en sus planes para conversar con Él y que lo pueda ayudar. Lo segundo, creo que también nos toca el tener claro que si no planificamos las victorias y las derrotas, si no aprendemos de las victorias y de las derrotas, nos van a seguir pasando. Creo yo que tenemos que aprender en qué nos equivocamos, porque eso va a seguir pasando. El año pasado sufrimos con un cliente que nos dejó estafados. Entonces tuvimos que sentar y entender en dónde la fallamos. Y no fue solo a nosotros, a varias empresas. En qué momento
sucedió esto, cómo sucedió, cómo no tiene que volver a suceder. Pero creo que el sumarle talento también nos suma conocimiento para tener los planes de contingencia muy claros. Planes de contingencia para bien o planes de contingencia para mal. Y lo que yo siempre he dicho, creo que hay que tener un plan de negocios claro de dónde venimos, en dónde estamos y a dónde queremos llegar con la empresa. Porque si no tenemos claro a dónde queremos llegar, arrancamos los eneros como que sigamos, ¿va? Y nosotros hacemos nuestro kickoff y estamos hablando ya de cuáles son nuestros objetivos, cuáles son nuestros propósitos, qué queremos alcanzar, cuál va a ser ahora la visión y la misión, cuál es el camino que queremos llegar, qué queremos actualizar, cómo lo queremos llevar. Ahorita estamos en una etapa en el área de impresiones de el B2C, la que tenemos en el centro comercial, que lanzamos nuestra web. Y la web todavía no hemos logrado lo que queremos, pero la web está preparada para que cualquier persona compre una gorra, una playera, un botón, lo que quiera, y le pueda poner su logotipo, su QR, su nombre, lo que lo pueda hacer en 5 minutos. Y cuando logramos pasar esa prueba, ahora sí, ya lo logramos, ahora ¿cómo lo comercializamos? Y creo que pasa en todas las unidades. Uno hace el plan, pero llevarlo a la acción es lo complejo de esto. Y es donde uno tiene que aplicarse para llevar a la acción eso, entenderlo y desarrollarlo. Y algo que yo siempre he dicho, Jorge Mario, que ustedes son expertos en la corporación. Uno no tiene que dejar de innovar nunca. La innovación tiene que ser esa parte unido a la estrategia, unido a la suma de tecnología para poder alcanzar lo que queremos. Y si eso está sobre un pilar de ventas, creo que la venta es lo que produce, lo que nos empuja y nos catapulta para lograr lo que podemos hacer. Muy bien, excelente, Pedro Pablo. Y también me gustaría, porque sé que así como usted menciona a su gerente administrativa, a su gerente comercial, sé que también hay personas muy buenas que nos han atendido, como Stephanie, como Lupita, que llevan años. ¿Cómo se gestiona el capital humano? ¿Cómo se lidera, Pedro Pablo, desde sus propias palabras, experiencia? ¿Qué hace un buen CEO como lo es usted? Creo yo que hay que sumarle en algún momento el punto de ir conociendo y de ir empoderando a las personas. Creo que las personas se empoderan y en este caso, Steph y Lupita son 2 chicas espectaculares que en su momento las he tenido hasta juntas dando conferencias y tienen una sinergia las dos porque las dos tienen talentos distintos, pero sumadas las dos se potencializan y las dos alcanzan los resultados que quieren. Creo que uno tiene que ir entendiendo y conociendo a cada una de las personas que tienen su equipo. Tiene que irle sumando reconocimiento a lo que hacen, al desarrollo que tienen. Estas 2 chicas son ya profesionales. Una es abogada, la otra es licenciada en diseño gráfico y publicidad. Y las dos tienen un potencial increíble. Encontrar de nuevo ese potencial. De hecho, ahora surgimos en el equipo de ventas y esta fue una idea que yo no es mía, no la quiero tomar para mí, pero mi hijo Pedro Luis, que ya había una parte comercial de la empresa, vino y me propuso tener un equipo junior para irlos. Hoy ya no son junior, son chicos de ventas y vienen de nuevo como un día empezaron Steph y Lupita a crecer. Hoy él tiene a un equipo atrás de él, a un Suriano, a un Ashley que vienen comiéndose el mundo y que si se logran desarrollar muy bien, van a crecer. Entonces, creo que esa parte de captar talento es algo que uno tiene que tener. Duele cuando el talento se va porque nos pasa y se sufre con eso. Hace días, mi gerente de recursos humanos, Jesse, me compartía que estuvo en una reunión del Ministerio de Trabajo donde hablaron de por qué ahora los jóvenes no quieren trabajar y a mí me dejó sorprendida la respuesta. Dice que el problema es de los papás, que los papás de ahora son otra generación donde le dice estudia. Entonces cuando llegan a trabajar no tienen esa costumbre, ese hábito de la presión de un jefe y todo, ya no quieren hacer. Y está bien, traen en la mente el tema de emprender.
La pregunta es, ¿cuántos traen la casta para lograr ser emprendedores y empresarios? Porque de nuevo, para mí hay muy buenos profesionales que se vuelven muy buenos gerentes y toda corporación necesita a sus buenos gerentes para hacerlo. Pero Pablo, y metiéndonos a ese tema de emprender, y yo sé que pues usted también está metido en Actus, una organización que promueve el emprendimiento. ¿Qué claves debemos de tomar para hacer un buen emprendimiento exitoso? Creo yo que es una decisión que tiene que tomar la persona. Cuando vienen a mi oficina y me dicen, mira, voy a renunciar, voy a poner mi empresa, quiero emprender, y les pregunto por qué, y la respuesta es que quiero trabajar menos y ganar más, leo que estén en un gran error. Emprender es una decisión de vida. Yo siempre he pensado que esto es como sucede con los abogados y con los doctores, ¿va? Es una vocación. Si voy a emprender y voy a ser empresario, tengo que tener esa vocación de hacerlo. ¿Por qué? Porque tengo que entender que mi emprendimiento va a marcar un ciclo. Y si hago mi plan de negocios, que no es complicado, es agarrar una hoja, ver la propuesta de valor de lo que voy a ofrecer, si es producto o servicio, luego cuál es mi mercado objetivo, dónde voy a llegar, luego cómo los voy a fidelizar, cuál es mi línea de comunicación, cómo me voy a comunicar con ellos, con mis redes sociales, con mi página web, y entiendo que mis redes sociales no son mías, sino que mi página web sí es mía. Luego trato de ver cómo voy a hacer mi corrida financiera para sostenerme. Si tengo eso claro, también tengo que poner claro ¿cuánto tiempo va a servir para medir si esto funciona? ¿6 meses? ¿9? ¿Un año? ¿Año y medio? ¿Puede pasar que en año y medio no gane dinero? Claro. Yo lo dije aquí, fueron 3 años de mi vida acabándome todo lo que tenía. ¿Hay alguien que quiere pagar el precio de acabarse todo en 3 años para recuperarlo después? Esa es la vocación que yo pienso. Cuando termino ese ciclo van a pasar solo 2 cosas. O no funcionó y aprendí, pero nunca perdí. Si tengo claro eso como emprendedor, entonces voy a saber, sí, lo logré. Puse una cafetería, pero no era el mercado objetivo, no tenía claro la propuesta de valor. Y la propuesta de valor, yo la resumo en una palabra tan sencilla. ¿Por qué consumen mi producto y no el de la competencia? ¿Por qué consumo 1 kilo de aquí? Por la salsa de mango habanero. Si no viene esa salsa, esa propuesta de valor le suma a lo que estoy haciendo. Sí, es una propuesta de valor diferente. No hay en otro lado. Bueno, entonces por eso la estoy consumiendo. ¿Por qué mando a lavar mis tenis y siento que esos 45 son un precio perfecto? Le cuento que ya cambié todos mis que tenía ahí. Me regañaban de que los tenía porque salía a correr y me los dejaron como nuevos. Entonces la propuesta de valor es que la primera vez venían perfectos como yo los quería. No quería que olieran a húmedo, no que... Esa propuesta de valor es ¿por qué conmigo y no con la competencia? Ahora, van a haber mercados, van a haber gente que no valore eso, va a haber gente que diga eso es muy caro. Eso está muy caro, sí, perfecto, me muevo a otro nicho de mercado porque va a haber gente que sí va a pagar y va a valorar lo que hace. Y cuando pagan y valoran lo que hace por los resultados, entonces encuentro esa solución. Ya tengo el plan de negocios como emprendedor, ahora voy y lo trabajo y lo aplico. Y como emprendedor, todavía no es la parte de delegar, es la parte que yo aprenda y haga las cosas. Por ahí que tenga alguien que me apoye, sí. Voy a delegar cuando me quiero volver empresario, porque llegó el momento de soltar mucho para crecer en otras áreas. Pero a los chicos de Nactus yo siempre les digo, yo miro un talento en ellos, no solo como empresarios, sino como buenos gerentes. Hay muy buenos gerentes. Ustedes en la corporación tienen muy buenos gerentes que les suman a la operación que tienen. Porque creo que tal vez el chip se corta cuando uno dice que yo quiero ser... La pregunta es, ¿quieres ser empresario por el dinero? Tenés un error. Eso no va a pasar. Yo conozco gerentes que les va muy bien, ganan mucha plata y se desarrollan en eso. Y yo creo, Pedro Pablo, que también lo que se suma es la felicidad, esa paz. Y tenemos que entender en esa vocación que usted mencionaba y veámoslo en el ejemplo de los doctores, ¿verdad? Turnos. Claro.
emergencias, un viaje planificado, pero mi paciente tiene una emergencia, tengo que sacrificar a la familia, pero esa es la vocación. Y así como ponemos la vocación del doctor, está la vocación del emprendedor, del empresario, que le tocarán sus propios desafíos. Y yo creo que no hay que, digamos, etiquetar como al empresario es exitoso y feliz, y por lo tanto todo deberíamos de ser como ese fin de empresario y exitoso. Porque usted no me dejará mentir que muchas veces se ha cuestionado o se cuestionaba decir, pues ahorita estuviera en una farmacéutica, viajando, conociendo, ahorita podría ser yo ya el gerente de Latinoamérica con estos salarios y estaría muy bien realizado. Entonces, yo creo que también en esa parte debemos de comprender que podemos estar bien y nuestra familia también siendo buenos trabajadores y siendo felices y aportando, por supuesto, también nuestro talento hacia la empresa. Entonces yo creo que sí, definitivamente, cuando nosotros tomemos la vocación, pues también en esa vocación de ser un buen gerente, ser una buena secretaria, un buen vendedor, esa es mi vocación. Y por lo mismo que va a ser mi vocación, pues traerá los propios desafíos. Pero Pablo, usted como experto en marketing, ¿qué recomendaciones para las empresas de cómo debería de ser el marketing hoy visto en las empresas, el presupuesto, cómo lo distribuimos de la mejor manera, ahora que también pues están surgiendo las plataformas de redes sociales, pero también hay una radio, también hay una televisión? ¿Cómo mira usted dónde tendríamos que invertir y cuánto según la empresa? Pero cuéntenos un poquito de las... Yo siempre he dicho que la gran divergencia que existe en el empresario, y hablemos del empresario local, no nos vayamos a hablar de... Es que no se comprende muy bien la palabra marketing. Marketing no es creatividad, marketing no es comunicación, no. Marketing es entender mi producto y a qué mercado objetivo lo voy a ofrecer y cuáles son los resultados que va a obtener este mercado objetivo y cómo yo lo voy a fidelizar. Ahí van estadísticas por edad, por zona demográfica, por sexo, por impacto, por precio. Cuando tengo esa data de marketing sobre mi mesa, ahora llegó el momento de hacer de esa data un plan de comunicación y ya entra la creatividad. El problema es que nos vamos a hacer creatividad sin tener esa data. Este medicamento lo voy a vender a este mercado, pero no sé ni qué población tiene el mercado. Hace algún tiempo un cliente vino y nosotros insistimos en usar una localidad que a él no le parecía para vender para una campaña. Y quisimos usar esa localidad porque tenía el doble de personas. Pero él quería una en especial, porque está en la entrada de Shela, porque es muy bonita y todo, y la venta no se refirió como era. Y cuando se molestó le dije, yo te lo dije, esta es la zona, lo hacemos allá y se vende el doble. ¿Por qué? Porque la data nos decía que había más gente ahí de impacto que en la que él estaba viendo. Creo que el marketing también va enfocado a entender que necesitamos avanzar para ir entendiendo la propuesta de valor de lo que queremos hacer con la marca. Y la creatividad, eso. Y luego viene una palabra que también nos cuesta, la estrategia. Y aquí va a pasar algo en poco tiempo que usted va a recordar que dijimos en este podcast. A la gente se le olvida que las redes sociales no son de ellos. Ni Facebook, ni Instagram, ni WhatsApp, no son de ellos. Hay alguien detrás que un día o puede desaparecer o nos puede poner una tarifa. Y la gente se olvida que lo que sí es de ellos es una página web que podrían potencializar con e-commerce y que ahí debería estar. Hace algún tiempo, en octubre de 2021, si no estoy mal, se bloquea WhatsApp, Instagram y Facebook y nadie sabía qué hacer. Bueno, mandarle un mail a Zuckerberg y decirle, mira, actívalo porque estoy perdiendo. Pero la gente se le olvida que si su web la tuviera montada en una plataforma de e-commerce,
y tuviera en su marketing una data, puede hacer una campaña de buen mail para mandarle información y seguir vendiendo. Hoy el marketing digital es la panacea. Lógicamente, si no se enfoca bien, lo único que tenemos es ruido. Y la gente se pierde cuando se enfoca en un montón de like. Tenemos que tener lead de ventas. Esos leads de ventas que nos provocan, yo no necesito una gran cantidad, necesito tener esos leads de ventas para hacerlo. Y entonces ahí entran otras estrategias, tener un embudo, un CRM que me diga cómo estoy manejando el tema para poderlo hacer. Pero si la gente de verdad quiere hacer marketing, tiene que empezar con esa base. Y el marketing es incluso comenzar diciendo mi logotipo sí impacta y sí dice lo que soy. Mi imagen visual, mis impresiones, mi decoración sí muestra lo que yo soy o no lo está haciendo. Pero Pablo, y con los pequeños, ¿qué tanto vale la pena hacer estas campañas tomando en cuenta que es el inicio y que de alguna manera estamos en ese proceso de vocación y muchas veces nosotros idealizamos nuestro emprendimiento? Decimos, no, es que esto va a ser para todo mundo y yo aquí me voy a volver millonario y yo aquí voy a ser pues el único con este producto, y nuestras expectativas son muy altas y dentro de esas expectativas va la publicidad. Pero nuevamente, dentro de su expertise, ¿cómo debería de ser esa estrategia de publicidad cuando estamos iniciando un emprendimiento o donde somos relativamente pequeños, medianos? Creo yo que todo va en base a cómo planifico en mi plan de negocios la inversión que voy a hacer. Debería de ser, si yo quiero vender el primer mes 10,000 quetzales, debería pensar en un 15% de inversión en marketing, en entender, en comunicación y en publicidad. Pensemos que no logramos tener ese 15%, solo lo logramos tener a un 10%. El problema es que la gente le invierte un 1 o 2% y quiere alcanzar ese resultado. Y luego, ¿por qué tiene que ir amarrado a lo que vendo? Porque entonces entiendo esa parte. Sí, este está hecho para jóvenes de 13 a 60 años. Es matarme yo mismo. No. ¿Cuál es mi mercado? En zona demográfica, ¿qué voy a impactar? No, yo lo pongo en la publicidad. Sí, pues me están viendo en Quiché, me están viendo en Huehue, me están viendo en Sololá, pero no mando para allá nada porque no tengo la capacidad de hacerlo. Mejor focalizo lo que quiero hacer. Y entonces la pregunta es, ¿qué estrategia usar? Bueno, comencemos creando una estrategia que venga de menos a más según mi crecimiento. Ya me quiero convertir en marca, ahora doy una expansión más para lograr lo que quiero alcanzar. Ese 15% que usted mencionaba al inicio, donde van pues marketing, publicidad, ¿llega a ser en algún momento más? Sí, menos. Puede llegar hasta un 20, un 25 según el empuje que yo le quiera dar a la marca. El problema es que ahí es donde al empresario le duele porque no tiene esa capacidad de decir voy a invertir todo esto porque estoy construyendo una marca. Las personas dicen es un gasto, estoy desperdiciando. El marketing siempre lo ven como un gasto, no lo ven como una inversión. Hoy decimos Coca-Cola, ¿por qué sigue invirtiendo? Porque quiere ser, y especialmente ahorita que ha sufrido unos reveses y ha padecido, o sea, se vuelve a catapultar de nuevo y se impulsa para lo que quiere lograr, va. Claro, como decía un otro experto, decía, ¿cuál es la hamburguesa que más consumimos? Y posiblemente no es la más deliciosa, pero sí la que más conocemos. Gracias, Pedro Pablo, ha sido muy, muy interesante. Y mi pregunta de cierre y para nuestra audiencia, nuestro podcast Ser Más, ¿qué recomendación, qué tips, qué sugerencias nos da para ser más en la vida? Yo creo que siempre lo he dicho así. Creo que todas las personas tenemos esa capacidad de ser más en la vida si nos lo proponemos para nosotros mismos, no si lo hacemos para competir con alguien más. Siempre he dicho que mayor competencia somos nosotros. Y creo que podemos ser más si nos quitamos ese tabú de que no es de dónde venimos, no es ni siquiera en dónde estamos, es a dónde queremos llegar.
ahí es donde nos catapultamos a hacer más, porque no importa si estamos en un departamento, no importa si venimos de una familia que posiblemente no era empresaria, que no importa, es cómo nosotros nos veamos y construyamos esa forma de pensar y de cómo nos queremos ver para lograr esos objetivos. Excelente. Mejor cierre no pudimos haber tenido y mejor invitado tampoco. Así que espero que para toda nuestra audiencia sea de mucha bendición, de mucho provecho. Y gracias, Pedro Pablo, por darme su tiempo. Sé que es muy valioso para usted y gracias desde el inicio. Estuvo muy dispuesto a colaborar. Lo conozco, siempre está precisamente fomentando ese crecimiento empresarial, de llevarlo a la región. Usted hace un evento muy exitoso, el CNP Date, y eso para mí lleva ese fin de generar más formación a todos los empresarios, y gracias por sumarse al podcast Ser Más. Gracias, Pedro Pablo. Dios bendiga. A usted, Jorge Mario, muchas gracias. Gracias.